veces en este ciclo de cine que estamos haciendo por Lumpen TV. La vez anterior estuvimos viendo una película que espero que les haya gustado, Sleepaway Camp. Lo que analizamos y demás, la devolución que tuvimos nos gustó mucho, les agradecemos un montón a todos los que estuvieron ahí. Y esta vez vamos a ver otra película, ya se habrán enterado por redes y demás, estamos hablando de The Burning, o The Burning, depende del nivel de inglés que tengan, el mío es bajo. Así que bueno, Canela, como siempre, acá acompañando. Vamos a volver a hacer lo que hicimos un poco la otra vez, nos parece interesante tomar voces de autores, de teóricos sobre el tema, para que no quede todo tan en el aire. La vez pasada estuvimos hablando de Carol Clover, de varias de sus definiciones, o cómo va profundizando en la definición de slasher. Esta vez vamos a tomar otro autor que nos parece interesante, porque también de un modo muy sencillo sistematiza un poco los puntos esenciales de lo que es el slasher. Bien. Estuvo bien igual decir slasher, también puede ser, claro. Es otra variante, que es Richard Nowell, vamos a hablar de él. Por eso, mezclé slasher con Richard y me quedó slasher. Slasher. Este fue Así que bueno, vamos a hablar un poco de él y de cómo sistematizó el slasher. Es cierto, nosotros decidimos traer diferentes voces, voces de teóricos que de alguna manera nos dieran pautas de ingreso a las películas. Hoy nos toca a Richard Nowell con un libro que se llama Blood Money, en el que se dedica básicamente a un subgénero del subgénero. O sea, si ya el slasher es un subgénero, él se mete como con un subgénero aún más de la categoría, que se llama Teen Slasher Films, o sea, películas slashers que incluyen adolescentes, ¿sí? Esta película que dijimos es The Burning, y lo que va a plantear él, no solo para esta película, sino en términos generales, son 3 características que abarcan el periodo que va de 1974 a 1984. Exactamente, es lo que va a decir básicamente para que se entienda. Siempre vieron que tratamos como de condensar las definiciones, tanto como en Clover, como en Wes Craven y demás, como hablábamos la vez anterior. Él habla de películas en las que suceden en un escenario distinto, un asesino en las sombras, que esto es nuevo, habla como de algo sombrío, parece una pavada decir un asesino en las sombras, pero no es literal del todo, aunque un poco sí. Y además un grupo de jóvenes. Son esas 3 características las que van a estructurar a todo este subgénero del slasher, subgénero, que viene dado por adolescentes, tiene que haber adolescentes. Y también él, para sumar a esto, dio como una pequeña sistematización temporal dentro de las películas que podríamos encontrar. Después, como dijimos la vez pasada, todo esto se subvierte, se cambia y demás. Esto es un poco para poder agarrarnos de acá, con distintos momentos en las películas slasher de este subgénero que podemos encontrar y que se van a dar en la gran mayoría. Para empezar, por ejemplo, siempre hay, como hablamos la vez anterior también en Clover, siempre hay un desencadenante, que es lo que antes hablábamos de un prólogo. Un desencadenante en el que hay un trauma que se desarrolla. En la película anterior, vamos a hablar para no spoilear esta, que la van a ver ahora en un ratito, en la película anterior, en el prólogo, había un accidente en lancha en la que fallecía una persona mayor y un niño, y desde ahí se genera todo el problema. Eso sería ese prólogo, en este caso hablamos de desencadenante. Empieza por eso. El segundo elemento es la amenaza, que tiene que ver básicamente con, a partir de ese desencadenante, el sujeto, quien sea, decide convertirse en asesino, y lo que tiene que hacer básicamente es elegir al grupo sobre el cual va a descargar toda su ira asesina. Entonces la amenaza tiene que ver justamente con eso. Bien, lo próximo que sigue es el momento de ocio, que es el momento que más le gusta desarrollar a los directores de slasher, que es el momento en el que empezamos a odiar un poco a los adolescentes, porque también siempre se los presenta así como gente molesta, demás. Entonces en ese momento ellos deciden que van a generar alguna actividad, que siempre la actividad es una boludez, tipo ir a un campamento, hacer algo por el estilo, y empiezan a darse esos lazos y demás entre ellos que nos hacen conocerlos. Pero tiene que estar ese momento de ocio como para que veamos qué cosas malas quieren hacer, básicamente, por la cual después van a ser castigados o no, depende de qué película. Exactamente. El elemento que sigue es el acecho, y básicamente tiene que ver con la persecución que lleva a cabo el asesino de aquellos que van a ser sus objetivos, aquellas personas que van a terminar muriendo eventualmente a lo largo de toda la película. Exactamente, y después directamente ya nos vamos para el asesinato. Comienza como la ola de asesinatos, que depende de qué película, eso es un poco antes, un poco después. Vamos a ver qué pasa en esta. Recordemos lo que pasó en la anterior, que fue bastante rápido el momento de comenzar en los asesinatos, donde el asesino va eligiendo de a uno o de a dos, casi siempre, porque muchas veces tienen que ver con parejas, a sus víctimas. Bien.
Y los últimos dos elementos, que si te parece bien los puedo mencionar juntos, tienen que ver con la confrontación y la neutralización. La confrontación es el momento en el que algunas de estas posibles o futuras víctimas deciden luchar por su vida. O sea, deciden no hacerle el juego tan sencillo a el asesino en su intento por acabar con su vida. Y en última instancia está la neutralización, que es el momento en el que, por acción de esta persona o por la ayuda de un tercero, se logra neutralizar al asesino. O sea, poner, en algunos casos, un fin definitivo, y en otros casos, un fin momentáneo hasta la futura secuela de su hazaña de asesinatos. Exactamente, eso sería más o menos una estructura de lo que podría ser este subgénero vinculado con los adolescentes. Se respeta, no en todas las películas, obviamente. No, claro que no, pero sí es cierto que la mayoría de los teóricos que estamos usando toman estos tres elementos con algunas diferencias sutiles o pequeñas para definir cuáles son las características fundamentales del slasher. Juventud, exacto, espacio de ocio o de diversión que permita la aparición de todos esos gustos inmorales, por decirlo de alguna manera, y también ese espacio de ocio que, al ser desconocido, facilita al asesino la muerte o el acecho de sus víctimas. Después de haber recorrido un poco las características de Nowell, tenemos que volver un poquitito a un concepto que apareció en el primer episodio de este ciclo organizado por La Monstra, que es el concepto de Final Girl. Carol Clover decía que en todos los slashers sobrevivía una mujer gracias a su fuerza y su potencia a la hora de resistir al asesino. Esta Final Girl en la mayoría de los slashers sobrevive porque encarna de alguna manera todos los valores morales que eran, a ver, ¿cómo lo podría decir? Que eran los deseados en esa época, encarnado como la corrección, digamos. Exactamente, la corrección moral de la época. Por lo general, esa mujer que sobrevivía era la que no consumía drogas y la que no había tenido o no quería tener relaciones sexuales. Hago esta mención porque estaría muy bueno que este concepto de Final Girl se quede en nuestra cabeza a la hora de ver la película. Cuando termine lo vamos a charlar, pero van a ver que es un concepto central. Importantísimo. Recuerden que lo que hablamos la vez pasada también es válido para esta película, tiene que ver con que el slasher está muy pensado como una especie de competencia moral, era como casi aleccionador. Después, por suerte, nosotros estamos viendo películas en las que las cosas están trastocadas, pero en realidad la finalidad de esas películas tenían que ver con eso, ¿no? Con dar como una especie de un premio de no morir a precisamente la chica que no hacía nada de lo que comentaba Canela antes. Por eso, ténganlo muy en cuenta. Y bueno, volviendo entonces ya para meternos directamente en la película que vamos a ver hoy es The Burning, es de 1981, dato muy importante también porque se hizo un año exactamente después de Viernes 13, o Martes 13, si son de los 90 y la vieron en Telefe, pero de Viernes 13, así que esto le marcó totalmente el rumbo. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera estrenado un poquito antes esta, que tiene otras características y demás? Todo eso queda a la imaginación, pero después lo vamos a hablar un poco más en el cierre, las características que comparte y las que no comparte, que son importantísimas. La película es del 81, como les decía, está dirigida por Tony Maylam, fue un fracaso de taquilla, por ende mucho más interesante aún esta película, y tiene una música increíble que la hizo el tecladista de Yes, que les debo el nombre, después lo busco para el final. Y, sí, el dato más importante que hay que resaltar, me parece, tiene que ver con que la idea original y la producción está a cargo de Harvey Weinstein, que es una de las primeras cosas que él hace. Lo mencionamos porque nos genera un poco, bastante rechazo. Y también que presten atención porque uno de los personajes más lindos de la película está encarnado por uno de los personajes más lindos de la historia de las series. Así que beso y abrazo para él y ojalá que lo reconozcan. Sí, tiene un poco más de pelo, pero lo van a reconocer. Así que bueno, vamos a ver la película y nos encontramos a la vuelta con algunos lineamientos y demás, pero recuerden, presten atención al tema de Final Girl y algunas otras cositas más que esperamos que les guste un montón.